tardes. Este es un tema bastante interesante y también bastante amplio, sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a tratar de ser lo más directos posibles y ver de manera puntual algunas consideraciones en este tema relacionado al retrocálculo con detectómetro de impacto. Y lo que vamos a ver son básicamente temas de introducción, generalidades, retrocálculo y la aplicación de ciertos factores en este tema. Y finalmente algunos comentarios. Podemos observar acá un tipo de detectometría de impacto, en este caso de modelo Dynatest, y la evaluación estructural a la cual se aplica los resultados que ese equipo obtiene. Incluye, determina las reflexiones, se hace ayuda de los espesores que previamente se tienen de las capas, y también se pueden hacer pruebas destructivas a modo complementario para definir con estos sectores homogéneos. Estos a la vez hacen que se puedan determinar los módulos a través de metodologías como retrocálculo, cálculo directo o ecuaciones de regresión. Hay que notar en este caso que el retrocálculo tiene una jerarquía un poco mayor que los otros métodos, que son aplicaciones de fórmulas y que no necesariamente tienen una representatividad tan buena de lo que se obtiene en terreno. Acá vemos otro equipo, el modelo QUAC, que es el mismo equipo, simplemente son marcas o modelos distintos. Acá tenemos un ejemplo de lo que son unos resultados del cuenco de deflexiones y la gráfica que indica cómo se obtiene la deflexión máxima en el punto de aplicación de la carga directa y los sensores que recogen los diversos valores alejados a ciertas distancias del punto de aplicación. Retrocálculo. Esta técnica es analítica, mecanística y permite definir el módulo elástico equivalente de las capas que conforman la estructura. El retrocálculo básicamente utiliza el cuenco de deflexiones, el dato de la carga dinámica aplicada, la carga del deflectómetro, los espesores de la capa como dato de entrada, los coeficientes de Poisson y el radio de la placa de carga del equipo. Aquí tenemos más o menos el proceso usual que se debe realizar en este proceso de retrocálculo, donde podemos observar que el módulo inicial, o valor inicial, o seed, o semilla, como se le suele llamar, permite calcular mediante iteraciones estos valores finales que finalmente se van a considerar como el módulo representativo. Es en ese caso que debemos calcular las deflexiones y verificar la convergencia, buscando nuevos módulos como acabo de mencionar, hasta tener finalmente el resultado definitivo. Para este método existen algunos softwares de diseño, de uso, retroanálisis, por ejemplo, el Modulus, Evercalc, Rubicon, el MOD, etc. Tenemos un ejemplo modelo de los datos de entrada, espesores de las capas, coeficientes de Poisson y las deflexiones que se verifican a través de los diversos sensores del equipo. Aquí tenemos algunos datos referidos a que, esta es una metodología que se usa bastante y que de momento muchos proyectos, casi todos los proyectos se vienen desarrollando. Podemos comentar que este tema es interesante respecto a los espesores menores a 7.5 centímetros de capa asfáltica, son difíciles de modelar porque intervienen bastantes factores de incidencia como la temperatura y la carga, entonces tiene bastante dificultad en la modelación. Los materiales granulares existentes, su base y base, en días de operación, se sugiere modelarlos como en varias capas subdivididas. Las capas asfálticas ligadas con diferentes tipos de mezcla, se sugiere modelarlas como una sola capa. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro de la guía de diseño de Australia, el Austro Roads, donde se puede observar que
el espesor de los materiales granulares versus el módulo del material superficial, vale decir la capa. Entonces acá se puede ver que a menor espesor de capas granulares se obtienen mayores módulos, ¿no? Esto, bueno, conlleva a tomar el siguiente cuidado, de que un 15% de los espesores subdimensionados resulta con un 50% de rigidez sobredimensionada. Vale decir que es muy importante determinar los espesores reales de estas capas a fin de, bueno, obtener los módulos representativos y no obtener valores que, bueno, en este caso son sobredimensionados. Esta es una muestra del software Rubicon, y mediante los datos de entrada se permiten obtener los módulos y controlando mediante un error que permite, bueno, adecuar los valores dentro de los rangos permisibles. Estos softwares utilizan este valor del error medio cuadrático para calcular la convergencia adecuada. La guía metodológica del INGUIAS de Colombia, por ejemplo, recomienda valores entre el 1 y 2% de error. Para la aplicación de otro tipo de factores, podemos comentar que la AASHTO conceptúa deflexiones producidas en la superficie a una suficiente distancia del plato de carga, los cuales, debido a la deformación de la subrasante solamente y también son independientes del tamaño del plato de carga casi enteramente. Y no enteramente porque los límites del bulbo de tensiones no son tan definidos como en la teoría. Vale decir que esto se va a tener que considerar para la aplicación de módulos de corrección. El AASHTO 1993 considera el factor C, es un factor bastante utilizado en este tema de retroanálisis y por el cual también se dan muchas discusiones en cuanto al valor que debiera tomar. AASHTO recomienda un valor de 0.33 para ajustar el valor del módulo resiliente por retrocálculo, haciendo uso en la ecuación del módulo resiliente, como se puede observar. A la vez, otras experiencias como la norma chilena, con ensayos propios que han hecho ahí, tienen valores de 0.33 para suelos finos y 1.0 para suelos granulares. Además, consideran ecuaciones para hallar este valor C en terraplenes granulares sobre suelo fino o terraplenes finos sobre suelo granular. Del mismo modo, hay otros estudios que permiten obtener valores de ese módulo C dependiendo de los tipos de capas, la localización, y bueno, como podemos observar en el cuadro, pueden fluctuar entre 1.43, que son entre dos capas estabilizadas con cemento o productos bituminosos, hasta un valor bastante bajo, que es similar al que recomienda AASHTO, en un pavimento asfáltico o rígido con capas granulares de subbase o de base. Esto también a recomendación del INGUIAS de Colombia. Ahora, por temperatura. Debemos corregir los módulos obtenidos de la capa asfáltica, el número estructural. Usualmente no se hace, pero sí debiera hacerse la corrección. Existe la corrección de deflexiones por temperatura y por carga, sí, pero para este tipo de valores de módulos no se realizan de momento, pero sí hay experiencias, hay fórmulas que recomiendan hacer esta corrección por temperatura. Una de ellas, bueno, es la que vemos acá, estas fórmulas, por ejemplo. Acá tenemos un cuadro en el que se puede indicar o se puede apreciar la variación del módulo del asfalto respecto a la severidad de los agrietamientos. A menor agrietamiento, bueno, la influencia de la temperatura va a ser mayor en el módulo y a mayor agrietamiento la influencia es menor. También tenemos que considerar la aplicación de este factor de corrección por la velocidad de la aplicación de carga, para lo cual también existen recomendaciones mediante fórmulas como la que podemos apreciar. También se tienen por condiciones de humedad de subrasante o lo que vendría a ser el factor de corrección por estacionalidad, que puede ser entre 1 a 1.3. Y también, y esto es muy importante, hay una relación bastante interesante y que ayuda bastante
respecto al cuenco medido de Horak, o los parámetros de Horak, que indican el comportamiento de las capas del del pavimento, como podemos apreciar según una base granular, cementada o asfáltica. Estas relaciones con los índices del cuenco medio o medido permiten determinar el comportamiento de estas capas y poder verificar o comprobar que los valores de módulo asignados sean correctos. Asimismo, existen otras correlaciones con otros ensayos de campo, puede ser de flectometría liviana, puede ser un ensayo triaxial, cíclico, etc. Entonces, dicho todo esto y como conclusiones, podemos decir que el retroanálisis es un proceso importante que amerita análisis y experiencia y bastante cuidado en determinar, bueno, que las condiciones sean lo más cercanas posibles a la realidad. Se sugiere relacionar los resultados de módulos con la condición del pavimento, patologías, esto es un análisis de fallas, las condiciones de temperatura, con las condiciones de drenaje a nivel de capas subyacentes, con la velocidad de operación, con los parámetros del cuenco y con la deflexión de los sensores del equipo que se use. Es altamente susceptible a los espesores, como habíamos comentado hace poco. Se debe definir una capa rígida, se debe correlacionar con otros ensayos destructivos, tipo CBR, por ejemplo, u otros, y no aplican ciertos factores en función de la condición de la estructura. Y finalmente, como comentario final, bueno, este es un tema que debería definirse tal como tienen normas de otros países, Chile, Colombia, que hace tiempo han hecho pruebas propias para determinar este factor C en base a su experiencia. Esto nos evitaría tener ciertas discrepancias como se tiene actualmente con la entidad, con el ministerio y las concesionarias o consultoras que no saben determinar o no se tiene muchas veces un sustento donde se pueda definir el valor de este factor C. Entonces, bueno, finalmente, gracias por su atención.